estar en esta noche aquí. Saludos desde Vida Abundante en Coronado. Hoy quisiera que pudiéramos trabajar sobre un tema que se llama la dicha del perdón y en el Salmo 32 primeramente y luego en el Salmo 51. Alguien escribió que la poesía bíblica es la transmisión de la verdad de Dios por medio del arte. Entonces, esa verdad de Dios cuando está en los salmos se aprecia mejor cuando vemos la parte artística que está detrás de un salmo. Y entonces quisiéramos perseguir en esta noche ese doble objetivo, ver el arte de un salmista que escribe sus experiencias y al mismo tiempo encontrar por medio de ese arte cuál es la verdad de Dios para nosotros. Pero me enseño, acompáñeme a orar, por favor, para empezar en esta noche. Señor, gracias por el regalo que nos permites de meditar en tu palabra, Señor. Podemos hacerlo, ser alimentados, poder aprender de ti, Señor, y poder tener luz en nuestro camino, Señor, y tu verdad en nuestra mente y en nuestros pensamientos. Danos un oído sensible, un corazón dispuesto, una voluntad firme para obedecerte, Señor, y que tu Espíritu Santo sea nuestra guía, Señor, y que tu voz se haga escuchar en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a empezar en el Salmo 32. El Salmo 32 utiliza una figura que es arte literario, que consiste básicamente en invertir el orden de algo para resaltar un punto en común. En este caso, el Salmo 32 lo que hace es que empieza con un resultado. Eso es lo que hace. Versículo 1 y 2 del Salmo 32 lo que ofrecen es un resultado. Dice, pero qué carajada más rara esa. Perdón, aquí se puede decir carajada, es que yo soy de la abuelita. Dice, pero qué cosa, es la Biblia, es qué cosa más rara es, ¿verdad? Nosotros la utilizamos en nuestro contexto costarricense. Más de una vez en momentos de gran éxtasis emocional, de gran alegría o de gran gozo, empezamos por un resultado. Entonces yo vengo y me topo a alguien y le digo, vieras que gané una beca para ir a estudiar afuera. Ese es el resultado. Y después dice, ¿y cómo es eso? No, de que empecé a aplicar y me metí ahí a Google, encontré una página, hice una aplicación, yo pensé que no me iban a llamar, pero al final me llamaron. Primero el resultado y después la explicación de cómo sucedió aquello. ¿Me van siguiendo? Sí. O si no, me topo a alguien y dice, vieras que cambié la moto. ¿En serio cambiaste la moto? El resultado. ¿Y cómo fue eso? Vieras que sin que el pastor se diera cuenta, jugué el 25 el domingo, ¿verdad? Y pegué el gordito de medio año, ¿verdad? Y entonces por medio de eso pude cambiar la moto. Primero el resultado y después el proceso. ¿Cuándo se produce esto? Cuando ese resultado nos tiene hinchado el corazón de alegría y no quiero explicar todo el proceso para después decir el resultado porque es muy sin gracia, sino que lo que nos surge, la alegría que está inundando nuestro corazón, nos impulsa primeramente a decir el resultado. Y después de que comunico aquello y expreso la emoción de haber comprado una casa, de haber cambiado la moto, de haber ganado una beca, etcétera, etcétera, ahora sí, pregúnteme cómo sucedió el asunto, pero primero yo expreso el resultado. Así sucede en el Salmo 32. Versículo 1 y 2 es un resultado. Luego versículos 3 y 4 describen un problema que es el problema del pecado no confesado o de la falta de arrepentimiento. Y el versículo 5 es el arrepentimiento del salmista. Si lo leo, podemos seguirlo ahí. Dice, primero, versos 1 y 2, el resultado es, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Este es el resultado, dicha, la dicha del perdón. Ahora sí, soy perdonado. Ahora déjenme contar cómo fue el proceso. ¿Me van siguiendo? Sí. Verso 3, el problema, el pecado no confesado.
la falta de arrepentimiento. Verso 3, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano, la mano de Dios, pesaba sobre mí. Ahora viene la solución al problema, verso 5. Pero te confesé mi pecado, o sea, confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Ahora, voy a volver a leer el texto, pero ahora lo voy a ordenar cronológicamente. Ya no artísticamente como viene, sino ahora cronológicamente como sucedieron las cosas. Entonces, cronológicamente lo primero que viene es el versículo 3, el problema. Luego, el versículo 3 y 4, que es el problema, el versículo 5, que es la solución a ese problema, y luego el versículo 1 y 2, que es el resultado de la dicha. ¿Me van siguiendo? Sí. Díganme que no los estoy perdiendo. Sí. Sí me van siguiendo. Ok. Voy a leer ahora cronológicamente. Lo primero es que el salmista guardó silencio, no confesó su pecado. Por eso dice, en primer lugar, verso 3, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Aquí está el problema. Viene la solución, que es confesar el pecado. Verso 5, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad y me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y perdonaste mi maldad y mi pecado. Ojo cómo termina el verso 5. Perdonaste mi maldad y mi pecado. Y ahora, ¿qué es lo que sucede en tercer lugar? Lo que se describe en el verso 1 y 2. Dice el salmista, después de sentirse perdonado, dice, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se les borran sus pecados, dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Me siguen? Sí, ok, sí, listo. Ok, aquí el salmista está planteando un altercado que es muy singular y muy particular. Generalmente los altercados podrían, yo les llamo altercados horizontales, cuando dos personas se pelean entre sí. Dos personas coiguales se pelean entre sí, dos familias, dos hermanos, dos primos, etcétera, etcétera. Y entonces llegan a un acuerdo entre ellos y tratan de resolver el asunto. Eso es un altercado horizontal. Luego hay un altercado que es tipo triángulo, como así, que es cuando dos personas se pelean y tienen que llamar a un tercero para que medie en ese problema, en ese pleito, ¿verdad? Para que resuelva el asunto. Típicamente hay un choque y dice, vamos a juicio. Y llaman, ¿verdad? Primera opción es que los dos que chocaron se pongan de acuerdo, ¿verdad, mano? Yo ando sin licencia, mejor dígame cuánto es y yo te pago y no vamos donde un juez. En segundo lugar, hay alguien que media, un juez que trata de resolver el asunto. Es otro tipo de altercado que es tipo triangular. Dos personas que están aquí en un altercado y alguien que está arriba de los dos que media. Pero aquí tenemos un altercado diferente y es un altercado vertical, no horizontal. Porque David está entendiendo su falla a Dios, en su pecado como una falla a Dios. O sea, es como si usted hubiera chocado el carro del juez. ¿Me estoy explicando? Como si usted le hubiera arriado al carro del juez y ahora usted tiene que ir a la corte a tratar de exponer su caso y buscar que lo absuelvan, pero el parabrisas que se echó fue el del juez. El asunto es un poco más complicado. Sé que hay personas nuevas, no voy a asumir, ¿verdad?, que conocen la historia de David. El Salmo 32 se escribe cuando David comete un pecado. Rápidamente la voy a resumir en unos pocos segundos para que poder contextualizarlo. Resulta que David era el primer rey del reino unificado de Israel, el segundo rey del reino unificado después de Saúl, y era un rey sumamente exitoso.
había expandido las conquistas de Israel con mucho terreno hacia alrededor, y entonces era alguien que era muy valorado. Un día el rey salió a la azotea y mientras estaba caminando sobre la azotea había una doñita en el vecindario bañándose. La doñita no tenía cortina como la que usted tiene en su baño ni tenía puerta, sino que la doñita se estaba bañando ahí y desde la azotea del rey se veía el baño de esa doñita. Entonces el rey le pareció que esta señora estaba como bien hechita, ¿verdad? Como, ¿cómo le llamamos? ¿A cachete? ¿Se entiende? Sí. Estaba como muy bien hecha. Y entonces el rey David la manda a traer. Se acuesta con ella y la señora queda embarazada. Resulta que no solo era una doñita ajena, sino que el esposo de la doñita era un miembro del ejército del rey David. ¿Verdad? Y entonces el rey David dice, ¿cómo arreglo esta torta? Doña Bexabe, así se llamaba la señora, está embarazada. El esposo de ella está con el ejército, por lo tanto, no puede el hijo que ella está esperando ser del esposo de ella porque el señor está con el ejército y entonces ahorita va a empezar a crecer esa pancita y ¿qué vamos a decirle al señor? ¿Usted conoce la historia? Sí, la conoce. Puro chisme es ese. Ok, entonces David planea algo, ¿verdad? Llama a ese general que se llamaba Urias y le dice, Urias, por ser el mejor soldado de mi ejército, he decidido darle unas vacaciones. Váyase a disfrutar con su esposa, con su señora, todo incluido. Y este Urias era sapísimo en el brete, pero sapísimo. Y llega y dice, no, no me voy, yo soy fiel al puesto y al rol que usted me ha dado. Y David dice, ¿qué hacemos con este chavalo tan sapo en el brete? Entonces David llama al departamento de recursos humanos y les dice, hagamos una cosa con este carajo. Vea, vamos a ir a la guerra, ¿verdad? Y póngalo de primero a él. Y cuando la cosa se pone feo, todos los demás se echan para atrás, alias se embolsan. O sea, se recogen y lo dejan solo y ahí este hombre para que muera. El rey hizo todo eso. Urías terminó asesinado y luego se trajo a Bexabe y la hizo una de sus esposas. Segunda de Samuel 11:27 dice algo que es la clave para entender toda esta historia. Dice que sin embargo, lo que David había hecho le había desagradado al Señor. Y aquí tenemos un asunto que debería llamarnos a la reflexión. Resulta que los seres humanos conocemos a las personas de manera parcial, pero Dios nos conoce de manera total. Significa que David ingenuamente creyó que escondiéndose del ser humano podría salir ileso de sus decisiones. Pero se le olvidó algo que él debía tener muy fresco. Había un Dios que todo lo veía. Y mientras él estaba maquinando, jugando de muy gato en sus decisiones, resulta que Dios estaba viendo desde arriba diciendo, qué infeliz este. Entonces, como Dios conocía lo que David había dicho, envía a un profeta. Se llama el profeta Natán. Eso está con el tiempo. ¿Hasta qué horas? ¿Ah? Tengo testigos. Llama al profeta Natán y Natán sabe que David, es juponcito y es orgulloso. Es complicado, es una persona complicada.
Y Natán sabe que si llega y le entra con los tacos de frente, ese sí lo entendemos, ese lenguaje agrillito, le entra directamente, el rey David va a negar su problema. Y entonces se utiliza una figura que es como una parábola. Básicamente, lo que hace Natán es llegar a contar una historia que era análoga, era parecida, era similar a la historia del pecado del rey David. De manera que David pudiera visualizar y evaluar aquella historia, pero sin sentirse involucrado, sino como si fuera un tercero el que hubiera cometido aquella falta. ¿Me van siguiendo? Sí. Entonces Natán llega y le dice, rey, vieras que pasó esto por aquí, esto por allá, había un chavalo que hizo esto, había y entonces esto, ¿qué te parece, rey? Y David se enoja y dice, el que hizo eso, ¿verdad? Merece ser castigado, ¿verdad? Y en ese momento Natán le dice, ¿sabe quién fue? Usted. Eso le dice Natán. Segunda Samuel 12:13. Y entonces David dice, y por eso es un conflicto vertical, David dice, he pecado. ¿Contra quién? Contra el Señor. Pero ¿cómo era eso? No era contra Urías, no era contra Betsabé. Es que todo pecado humano termina siendo un pecado contra Dios. Todo lo que nosotros le hagamos a otra persona o todo vicio que cultivemos en nuestra vida termina ofendiendo a Dios. Ahora, cuando hablamos de haber pecado contra Dios, esa palabra pecado hay que rescatarla. Nosotros como iglesia tenemos que rescatarla porque la sociedad la ha trivializado. Y entonces cuando se trivializa, se desvirtúa y pierde su sentido correcto. ¿Cómo se trivializa? Por ejemplo, cuando llamamos pecado, aunque sea de manera popular, a cosas que no son pecado. Va un chiquito con un helado y se le cayó el helado y usted qué dice. Ah, usted ayuda a eso. Qué pecadito. Y entonces tratamos el pecado de manera tan trivial, ¿verdad? Que el concepto se va perdiendo, el concepto bíblico de pecado se va perdiendo. Hemos quitado a Dios como objeto del pecado y hemos, como sociedad, establecido una desensibilización sistemática hacia la necesidad de arrepentimiento. Porque el arrepentimiento tiene lugar cuando hay pecado. Pero si el pecado se trivializa, ya no hay necesidad de arrepentimiento. El pecado, según la Biblia, es una rebelión voluntaria y consciente en contra de la voluntad de Dios. Esa es una definición. Es una rebelión voluntaria e inconsciente en contra de la voluntad de Dios. Implica entonces que la norma para determinar qué es pecado y qué no lo es Dios. Dios es la norma última. No es la sociedad la que en última instancia determina qué es pecado y qué no es pecado. Y el estándar de la iglesia tiene que ser el estándar de Dios, no el estándar de la sociedad, porque la sociedad va y viene. La sociedad relativiza las cosas. La sociedad se convierte en su propia norma. Y cuando la norma de la sociedad es la misma sociedad, el asunto no funciona. Voy a repasar los 3 puntos que mencionamos. Primero, el problema de la falta de arrepentimiento. Verso 3. Verso 3, Salmo 32. El salmista dice, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Muestra el llanto y la lucha interior del salmista que sabe que le ha fallado a Dios. Esta falta de arrepentimiento debilita. El salmista dice, mi fuerza se fue debilitando
como el calor del verano. Básicamente remite a una mata que está seca. ¿Usted ha visto una mata? Ya por entrado febrero o marzo, cuando había verano, de verdad, no como ahora, cuando había verano de verdad, como se empieza a apagar todo. Uno se va por las zonas de Guanacaste, no sé si, yo creo que aquí pasa menos, y se ve el pasto seco, seco. El salmista dice que cuando el pecado se instala en nuestra vida, permanece ahí y no es confesado, va debilitando, va debilitando. Seguramente David, cuando menciona que su pecado le fue debilitando, hacía alusión a varias cosas. ¿Qué respeto van a tener por mí los generales del ejército a los que yo les dije que pusieran a Urías de primero y que lo dejaran solo para que lo matara? ¿Se están imaginando el episodio? Debilitado David como líder, debilitado como líder, porque la gente que en algún momento me respetaba, ahora no me va a respetar, porque sabe que tomé decisiones que no agradaban a Dios y que los instrumentalicé, los utilicé a ellos para esconder mi pecado y mi falta. Todo líder, todo líder que instrumentaliza lo que está a su alrededor para cubrir su falta, pierde autoridad. Cuando como padres, ¿cuántos son padres? Cuando como padres usamos a nuestros hijos para tapar alguna falta, nuestros hijos están tomando nota. Hasta que nuestra autoridad paternal termina como si le hubiera pegado el sol del verano por meses y meses. Se va secando. Ahora, existe culpa objetiva y culpa subjetiva. La culpa subjetiva es aquella culpa que no tiene razón de ser. La desarrollamos las personas cuando nos echan la culpa de todo. ¿Verdad? Tal vez cuando uno estaba carajillo y todo era culpa de uno, ¿verdad? Los que, yo no topé con esa suerte, pero los que fueron hermanos mayores, todo lo que hacían los demás mocosos, malamanzados, era culpa del hermano mayor. ¿Y usted por qué no lo cuidó? ¿Y usted por qué no sé qué? Entonces se desarrolla una serie de culpas subjetivas, que en realidad lo que hace es que la persona se siente culpable de algo de lo que no es. Pero esa realidad no nos puede hacer negar que también existe la culpa objetiva. O sea que en algún momento de nuestra vida todos le hemos fallado objetivamente a Dios. El pecado de David era objetivo. Tanto es así que esa historia que conté acerca del rey David, cuando uno digamos, lo evalúa a la luz del estándar de los 10 mandamientos que aparecen en Éxodo 20, en Deuteronomio 6, o que nos aprendimos en el catecismo, lo que hicimos en la primera comunión. ¿Usted se los aprendió? No, yo sí, ¿verdad? Cuando uno evalúa la historia de David a la luz de esos 10 mandamientos, se echó 5 de un plumazo, así, ¡tum! Falta de amor a Dios porque prefirió el placer humano que amar a Dios. Mintió, ¿verdad? Le dijo a Urias que era el mejor empleado, que era el empleado del mes y quería darle unas vacaciones. Codició, recuerda, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Vio a la doñita que estaba, como ya dijimos, y la codició, adulteró y mató a Urias, ¿verdad? Falta de amor a Dios, mentira, codicia, adulterio y homicidio. Lo otro que produce el pecado es estancamiento. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 7. Dice, entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre, o sea, el culpable de eso eres tú.
Dice, así dice el Señor, Dios de Israel. Aquí es Natán hablándole a David. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si hubiera sido poco, ojo, ojo que ya no es una realidad, es algo que ya no va a ser. Y por si hubiera sido poco, te habría dado mucho más. Te habría dado mucho más significa que se lo va a dar o que ya no. Ya no, ya no. Un pastor de los Estados Unidos decía, perdón, sí, conquista ya no. Perdón, sí, conquista ya no. Porque produce estancamiento. Ahora, no nos quedemos en el problema, vamos a la solución. Vamos a la solución. Entonces, el problema es el pecado no confesado o la falta de arrepentimiento. La solución es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento, ¿verdad? Podemos verlo en el versículo 5 del Salmo 32 y en todo el Salmo 51. Digamos que el Salmo 51 es una exposición del versículo 5 del Salmo 32 o es una ampliación de ese versículo 5. Dice el versículo 5 del Salmo 32, te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. La solución al problema del pecado es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene algunas características que voy a permitirme comentar ahorita. En primer lugar, el arrepentimiento es en primera persona. ¿Se acuerdan cuando estábamos en la escuela, en el colegio, que nos enseñaban primera, segunda y tercera persona? El arrepentimiento es en primera persona. Voy a leer Salmo 51 del 1 al 3, ¿verdad? Voy a leerlo y voy a esperar a que esté para que notemos algo. Noten las primeras personas. Yo voy a hacerle énfasis aquí cuando hablo. Dice, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Y ojo las primeras personas. Borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad. Límpiame de mi pecado. Yo conozco siempre tengo presente mi pecado. El arrepentimiento es en primera persona. Y vivimos en una sociedad que terceriza la responsabilidad. La terceriza. Los últimos años en Costa Rica usamos un término para cuando alguien no funciona muy bien en relaciones de pareja y la usamos en tercera persona. Es que en solo eres una tóxica o un tóxico. Te he visto que el tóxico siempre es otro. Nunca soy yo. Siempre es otro. Tenemos formas de trivializar la responsabilidad, siendo capaces de asignarle responsabilidad a cosas que no tienen voluntad o capacidad evolutiva. Entonces paso por aquí, le pego un rodillazo a la mesa, se cae esto y yo digo, se cayó la botella. ¿Quiere que probemos a ver cuántos minutos, horas, días, semanas, años podemos estar aquí esperando a ver si la botella se cae? La botella no se cae. La botella no se cae. O pasamos y le pegamos un codazo al florero. ¿Y qué decimos? Se cayó el florero. Porque nuestra forma de hablar es relativizando la responsabilidad. Los titulares de los periódicos dicen, tráiler atropelló adulto mayor. El tráiler no tiene voluntad. El tráiler no tiene decisión. Detrás de cada
de cada cosa mala que pasa, hay una voluntad. Un mecánico que no hizo bien su trabajo, un chofer que se durmió, un chofer que venía con algunos tragos o alguna otra cosa. El arrepentimiento, gente, es en primera persona. El arrepentimiento nunca es en tercera persona. Arrepentimiento no es que yo me quede aquí y diga, qué bárbaro este y qué bárbaro aquella. El arrepentimiento delante de Dios es aquel que es en donde yo me vuelvo a ver a mí mismo y identifico en mí mismo o en mí misma cosas que no agradan a Dios. Pararse al espejo y decir, ay, Fabito, yo te conozco, mano. Yo te conozco. La gente te ve así muy guapo, pero yo te conozco. Porque son, ¿cuáles transgresiones? Las mías. ¿Cuál pecado? El mío. Tiene implicaciones para la ética cristiana. Usted sabe que lo que hizo David se permitía en todo el mundo antiguo. En todo el mundo antiguo se permitía lo que hizo David. Cualquier rey de la antigüedad podía ver una doñita que le gustaba y decir, venga, chepa acá. Y al chavalo, lo vamos, y no pasaba nada. Pero Israel era el pueblo de Dios. Y el Dios de Israel era un Dios santo. Y entonces el pueblo de un Dios santo está llamado a ser santo. Y Dios le dice a David, David, lo que se permite allá en Egipto, se permite allá en Edom, lo que se permite allá en Canaán, lo que se permite allá en Filistea, aquí no se permite. Porque el pueblo de Dios seguía con los criterios de Dios. El arrepentimiento es una auténtica renuncia a la simulación y al engaño, poniendo al descubierto nuestro pecado delante de Dios sin culpar a otros. David no solo reconoce su pecado en primera persona, sino que reconoce que su pecado, ¿verdad?, es un litigio de carácter vertical, como dijimos, Salmo 51, versos 4, 5 y 6. Dice, contra ti he pecado. Se está dirigiendo a Dios. Solo contra ti. Y he hecho lo que es malo. Antes, vamos a ver, si antes el pronombre a identificar era mis, ahora es la segunda persona. Ahora es la segunda persona. ¿Contra quién? Sí, he pecado. Solo contra ti. Y he hecho lo malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable, ¿verdad? Yo sé, dice David, que soy malo de nacimiento. Pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. Nuevamente la segunda persona. En lo secreto me has enseñado. Lejos de decir no fue mi culpa, es que no pude evitarlo, se siente totalmente responsable y entiende que le ha fallado a Dios. Usted sabe que hay una diferencia entre conocer y reconocer. Se la pongo en tiritas de colores para entenderla mejor. Todos aquí conocemos nuestros pecados, pero no necesariamente todos los reconocemos. Todos los conocemos, los nuestros, pero no necesariamente todos los reconocemos. Porque reconocer es el conocer nuestros pecados es un ejercicio cognitivo. Reconocer nuestros pecados es un ejercicio reflexivo. ¿Ah? El arrepentimiento verdadero reconoce su pecado y ruega a Dios por su gracia.
Los voy a leer rápidamente, no necesariamente producción tiene que seguirme porque es complejo. En el Salmo 51 hay varias peticiones del rey David. Verso 1, ten compasión, borra mis transgresiones. Verso 2, lávame, límpiame. Verso 7, purifícame, lávame. Verso 8, infúndeme gozo. Verso 9, aparta de tu vista de mis pecados, borra mi maldad. Verso 10, crea en mí un corazón limpio, renueva mi espíritu. Verso 12, devuelve la alegría, que me sostenga una actitud de obediencia. Verso 11, no me alejes de ti, ni me quites tu Santo Espíritu. Una serie de peticiones. Hago énfasis en la última del verso 11, si me la pueden dejar. ¿Sabe qué dice la Biblia que le pasó a Saúl? ¿Cuándo terminó su reinado? ¿Cuando Dios qué? ¿Se recuerda a alguien? ¿Qué? Le quitó su espíritu. Dice que el espíritu del Señor fue quitado de Saúl. Y David fue testigo de eso. Y entonces David llega y dice, Señor, no me quites tu espíritu. Pregunta reflexiva. ¿Cuál pecado fue más grave, el de Saúl o el de David? Según, o sea, si tuviéramos que evaluarlo, si nosotros fuéramos los jueces, ¿cuál era más grave? ¿Haber ofrecido un sacrificio que no correspondía? ¿O haber adulterado, embarazado a la señora del prójimo y matar al prójimo? ¿Cuál era más grave? ¿El de David? El de David era más grave que el de Saúl. Pero David tenía una diferencia. Era la diferencia entre conocer y reconocer. Saúl conoció su pecado, pero no se arrepintió. David sí se arrepintió. Era habitual en el antiguo Israel que se ofrecieran sacrificios por los pecados, pero David sabía que el sacrificio que Dios esperaba era un corazón contrito y humillado. Salmo 46, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. Me has hecho obediente, tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Entonces, para pasar al tercer punto. En primer lugar tenemos el problema. ¿Cuál es el problema? El pecado no confesado. La solución a ese problema es, perdón, antes, el pecado no confesado, ¿qué produce? Nos estanca, nos seca la vida, nos apaga la vida. La solución a ese problema es, perdón, arrepentimiento. El arrepentimiento se produce en primera persona, ¿verdad? Y el arrepentimiento entiende que cualquier pecado que cometamos últimamente es un pecado contra Dios y ruega. Ahora viene el resultado, versos 1 y 2. El primer resultado es el perdón. Así lo dice el Salmo. Perdón, instrucción y protección. Apenas David se arrepintió, dijo que su pecado había sido perdonado, pero también es instrucción y protección. Salmo 32, 8 dice, el Señor, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, te daré consejos y velaré por ti. Otro resultado es la protección. Salmo 32, 7. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Ha avanzado el tiempo y quisiera ir, ir terminando por respeto al tiempo. Tenemos entonces problema, pecado no confesado, una solución, pecado confesado, y un resultado de eso, el perdón de Dios. Este perdón de Dios en el Salmo 32 es expresado en los mismos términos en que se expresa el Salmo 1.
Empieza diciendo dichoso. Así empieza el Salmo 32 y así empieza diciendo el Salmo 1. Cuando pensaba en las formas en que empezaban estos dos salmos, veía un reflejo de mi vida. El Salmo 1 dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malos, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Sigo en Reina Valera, que es la que me sé, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche, y en su ley medita, ¿verdad? En su ley medita, y todo lo que haga prosperará. La Biblia dice, dichoso aquel que se aleja del mal. Esa es mi aspiración de vida. Yo aspiro a vivir así. Pero a veces mi humanidad es tanta que necesito recurrir a la segunda dicha. No aquella que está totalmente alejado del mal, sino aquella dicha que vive la persona que no caminó, como decía el Salmo 1, pero logra entender que debe confesar su pecado y obtiene la segunda dicha. Ya no la dicha del que camina en el camino recto de Dios, sino la dicha de quien ha sido perdonado, según el Salmo 32. ¿Me estoy explicando? ¿Verdad? Nuestra meta, caminar como el Salmo 1, ser dichoso en los términos del Salmo 1. Caminar en los caminos de Dios, alejarnos del pecado y alejarnos del mal. Pero no vamos a salir invictos. En algún momento vamos a fracasar en ese caminar de integridad con Dios absoluta y entonces necesitamos la segunda dicha. La dicha de aquel que según el Salmo 32:1 se la perdonan sus transgresiones y se les borra sus pecados. Según de Samuel 12:13. A ver si ya está aquí, sí, perfecto. Están volando en producción. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. Y Natán le dice, el Señor ha perdonado tu pecado y no morirás. Pregunta de comprensión de lectura. ¿Cuánto tiempo pasa entre el arrepentimiento y el perdón? ¿Mm? Fracciones de segundo, correcto, tiene un 10. La pregunta es, ¿cuánto tiempo pasa entre el arrepentimiento y el perdón? Inmediato. La segunda pregunta, ¿y entonces qué es lo que tarda en nuestras vidas? ¿El perdón de Dios o nuestro arrepentimiento? Tienen 10 todos, man. Están volando. Nos hemos sentido con la vida seca, estancada. El perdón de Dios no tarda. Lo que tarda es decir, yo reconozco mi pecado, mis rebeliones. No tengo que echarle la culpa al carajillo. Tal vez hay una parte de culpa en él, pero yo tengo responsabilidades. Tengo que echarle la culpa al don o a la doña. Yo tengo que decir por culpa tuya, porque la culpa de la doña o del don es un litigio vertical de él o de ella con Dios. El mío, el que yo tengo que resolver es el mío con Dios. Y eso se hace en primera persona. Dice la Biblia que el que oculta su pecado no prosperará. El que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y también dice la Biblia que ahí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El tema de esta noche es la dicha del perdón. Porque si usted es un creyente como yo, quisiéramos buscar en primer lugar la dicha del Salmo 1. Pero hay mucha humanidad en nosotros y con alguna frecuencia tenemos que recurrir a la dicha del Salmo 32. La dicha de aquel
a quien se les borra sus transgresiones, a quien se le perdona sus pecados. ¿Qué le parece si celebramos la dicha del perdón con la mesa del Señor, recordando que somos perdonados por Cristo? Tal vez las personas que puedan pasar con los elementos. Mientras tanto, les digo lo último que escribí aquí. Existen dos tipos de conciencias que están enfermas, que no funcionan bien. La primera es la que no está suficientemente consciente del pecado. Y la segunda es la que no está suficientemente consciente del perdón de Dios. La primera, conciencia que no está funcionando bien, es la que no está suficientemente consciente del pecado. Y la segunda es la que no está suficientemente consciente del perdón de Dios. Mi oración a Dios en esta noche es que todos nosotros, vosotras también, pudiéramos tener esas dos conciencias bien afinaditas. Que pudiéramos vivir completamente consciente de nuestras faltas. De cuando metemos los escarpines. De cuando le fallamos a Dios. De cuando lastimamos a alguien. Pero si nos quedamos ahí, no funciona. La segunda conciencia que tenemos que tener es la conciencia del perdón divino. De que a pesar de nosotros, los brazos del Señor, los brazos de Jesús, se abrieron en la cruz para morir por nosotros y abrazarnos. ¿Sí? Oramos mientras terminan de repartir los elementos. Gracias. Señor, quisiéramos rogarte en esta noche, en primer lugar, que nos hagas conscientes de nuestro pecado. De aquellos hábitos, vicios, pensamientos, acciones, reacciones, planes que no se ajustan a tu voluntad y que deben de ser llamados en primera persona. Porque son mis hábitos, son mis pensamientos, son mis planes, Señor. No de nadie más, Señor. Y si no los llamamos en primera persona, sino que desplazamos la responsabilidad hacia otro lado, es el inicio del fracaso. Es el estancamiento, es la sequedad de nuestra vida, Señor. Queremos en esta noche, como decía el salmista, pedirte que borres nuestras transgresiones, que laves nuestra maldad y nos limpie de nuestro pecado, Señor. Pero no solo eso, Señor. Quisiéramos también
que en esta noche, una vez conscientes de nuestro pecado, podamos ser conscientes también de tu perdón, Señor. Porque nuestro pecado nos tira al piso, pero tú nos levantas. Porque nuestro pecado nos avergüenza, Señor. Pero tú no avergüenzas, tú nos haces levantar la cabeza, Señor. Que nuestro pecado nos seca, Señor, pero tú nos haces reverdecer, Señor. En esta noche queremos recordar, Dios, que como no teníamos, solución, Señor, tu hijo levantó la mano y dijo, yo voy al rescate. Yo voy por Fabio, yo voy por David, yo voy por Adrián, yo voy por Fernanda, yo voy por María, yo voy por Martín, yo voy por Rodrigo. Y gracias a ti, Señor, que levantaste la mano, hoy podemos celebrar nuestro perdón, la dicha de sentirnos perdonados y de ser perdonados. Dice Pablo en 1 Corintios 11, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Y mandó, hagan esto en memoria de mí. Señor, tomamos el pan en esta noche, recordando que tu cuerpo fue clavado en una cruz por nuestros pecados. Que tu perdón es posible, Señor, porque te entregaste por nosotros. Tomamos el pan. Que sin merecerlo, Dios, tu gracia nos alcanzó, Señor. Y tu gracia, Señor, se extiende hoy a nosotros. Reconocemos, Señor, que no somos dignos por nosotros mismos, Señor, de participar de esta celebración. Que si ves nuestra conducta, nuestros pensamientos, de la misma manera en la que viste la del rey David, no podríamos sostenernos en pie delante tuyo, Señor. Somos conscientes también, Señor, que nuestro pecado no solo nos lastima a nosotros, sino que también lastima a otros, Señor. Generalmente a los que tenemos más cerca, a nuestros padres, a nuestro esposo o esposa, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, Señor. Queremos pedir perdón también, Señor, porque nuestro pecado, Señor, no solo nos lastima a nosotros, sino que lastima también a otros. Queremos, Señor, reconocer nuestro pecado y hacer una decisión firme, Señor, de corregir, Dios, los hábitos que se han instalado en nuestra vida y que no te agradan. Tomamos la copa recordando que la sangre de Cristo fue derramada por nosotros. Que gracias a Él tenemos esperanza. Y que la muerte de Cristo es la que nos permite hoy celebrar la dicha del perdón.
Voy a pedirles que me vean por favor un minuto. Reconozcamos nuestros pecados. Está bien, está perfecto. Pero no nos quedemos ahí. No nos quedemos ahí. Porque Cristo vino para que no tuviéramos que quedarnos ahí, sino que pudiéramos caminar de su mano, corregir nuestra conducta y tener la dicha del perdón. La dicha del perdón divino. Buenas noches.